Bienvenidas, Nancy y Erika. Estamos muy honrados de que están aquí y que van a compartir un poquito de su historia con nosotros. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarles si por favor nos pueden contar un poquito de su historia o de su experiencia personal y posiblemente cómo llegaron a trabajar al otro lado. Bueno, yo puedo empezar. Me llamo Erika, soy la directora de la organización Al Otro Lado. Somos una organización binacional con oficinas en Los Ángeles, San Diego, Calexico, Tijuana y Ciudad de México. Y bueno, pues por hace 20 y tal años he estado trabajando en temas de inmigración, principalmente con solicitantes de asilo, pero también con gente que están enfrentando la deportación en centros de detención. Entonces, por muchos años estaba en California trabajando con esta población y cuando al otro lado se fundó por una amiga, me invitaron a juntar a la organización. Al principio éramos puros voluntarios abogados, fuimos a Tijuana un par de veces al año para hablar con gente deportada y solicitantes de asilo para que conocieran sus derechos. Y pues cuando empezó la primera administración de Trump, pues todo cambió. Ya los solicitantes de asilo no tenían la oportunidad de presentarse en puertas de entrada y pues estamos viendo mucha más deportación ilegal. Entonces, desde 2017 fui a Tijuana principalmente para trabajar con esas dos poblaciones y empezamos a crecer la organización a que ya es, ¿no? Y ya empezamos con 5 personas, ya somos 70 y tal. Entonces, sí, regresé poco tiempo a California el año pasado, pero vi más esperanza trabajando en México, es principalmente con la gente que han tenido la experiencia de deportación, porque tenemos mucha personal, miembros en nuestro equipo que han tenido esa experiencia y pues me dan mucha inspiración de ver cómo han empezado sus vidas de nuevo después de una deportación y eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Ok, muy bien, muchas gracias. Y Nancy, si por favor nos puedes compartir un poquito de tu historia. Sí, claro. Bueno, yo tengo 15 años viviendo en México después de vivir de una experiencia de deportación también. Fui Dreamer en Estados Unidos, crecí, viví allá casi 20 años. En Los Ángeles es donde pues establecimos nuestro hogar y fui deportada durante la administración de Obama en el 2009, donde en esta época había como muy poca visibilidad del tema de deportación, casi nada de infraestructura para acoger por parte del gobierno mexicano y también sociedad civil, unos pocos albergues. Mm. Entonces, a mí me tocó como vivir eso, ver, yo resolver y tratar de resolver mi propia situación de cómo inicio una vida en un país que ya no tenía ninguna conexión. También, mi familia inmediata, mis papás, y mi hermano también fueron deportados posteriormente, y nos habíamos establecido en Tijuana en ese entonces, y, yo empecé a reconstruir mi vida porque siempre, quise trabajar en el sector, eh, humanitario, con ONGs, que eso es como parte de la carrera que sí, empecé en Estados Unidos, pero en México me enfrenté que era muy difícil revalidar mis estudios, Mm. que mi experiencia contara, y entonces pues fue como toda una travesía como integrarme en este trabajo, pero a partir de mi experiencia y también hablar públicamente de mi historia en años posteriores. Empecé a también a conectarme con colectivos y personas activistas, donde también me di cuenta que, al contraste de Estados Unidos, como personas que viven la propia experiencia no se integran fácilmente dentro de los espacios de incidencia y con organizaciones. Entonces, me ha dado gusto, pues, integrarme al equipo de Al Otro Lado, les he conocido desde sus inicios, aunque nos reencontramos recientemente cuando abrieron, oficinas aquí en la Ciudad de México, donde ya he estado en los últimos años y pues apoyando a ampliar los servicios para las personas deportadas también. Ok. ¿Tú te involucraste con Al Otro Lado después de que te hayan deportado para México o Sí, antes?
Sí, Ok. porque al otro lado se estableció posteriormente y ya desde el año pasado, pues, hemos, colaborado para, tener ya servicios aquí en la Ciudad de México. Ujú. Exactamente. Ujú. Ah, okey. Y allá estabas buscando recursos. Bueno, en este trayecto, pues, he tenido que, irme a estudiar fuera de México por el tema de que mis estudios no, eran revalidados aquí, y hace 10 años empecé en el sector humanitario como asesora, haciendo investigación y asesorando organizaciones, internacionales, nacionales, con respecto a intervenciones para personas deportadas y migrantes. Entonces, me ha tocado trabajar con distintos perfiles, pero también de manera independiente, pues, visibilizar el tema de la deportación. Wow. Mm. Pues esa era mi segunda pregunta, y es de si nos pudieran platicar un poquito con más detalle, ¿qué es el trabajo que cada una de ustedes hace con Al Otro Lado? Pues como tengo desde el principio de la organización trabajando, empecé haciendo litigio y abogacía política, pero realmente hago un poco de todo. Como tenemos realmente dos organizaciones, uno está en los Estados Unidos y otro en México. Y como mencioné, cuando empezamos éramos 5 personas, no teníamos recursos, entonces era un trabajo de pues agarrar fondos gubernamentales y de filantropía y pues donaciones individuales, y pues crear los programas. Ya tenemos programas de representación en los Estados Unidos, tanto para la gente que están aplicando por visas por primera vez y gente que están enfrentando la deportación. También Ujú. tenemos programa de orientación legal en un centro de detención en Calexico, California, que se llama Imperial Regional Detention Facility. Y he trabajado en muchos centros de detención en el sur de California, entonces ya conocí cómo era el programa y establecí uno allá. En Tijuana tengo otra colega que también es directora. Ella ha manejado el trabajo más en Tijuana. Vemos entre como 15,000 y 18,000 personas al año en Tijuana, principalmente, dando orientación legal. Estamos siempre documentando violaciones de derechos humanos en la frontera, litigio estratégico, y hemos estado también reunificando las familias que fueron separados durante la primera administración de Trump. Y pues con el programa de para la gente deportada, sí, desde un inicio ha cambiado mucho, depende de la política. Hoy en día no estamos viendo tantas deportaciones en la frontera, por eso nos establecimos aquí en Ciudad de México, porque la mayoría de las personas son deportados acá o más al sur, en México. Entonces vimos la oportunidad y la necesidad de dar un servicio más amplio. em, y sí, no, toco un poco de todo, la verdad, en la organización, pero de trabajo en Ciudad de México no lo podría hacer sin Nancy, entonces estoy muy agradecida que se ha juntado al equipo. Okey, entonces, tu trabajo es más legal, como educando a las personas y ayudándoles con el proceso para reunificarse con sus familias. Mi trabajo es más administrativa, diría, como tenemos más que una docena de abogados, tenemos abogados también mexicanos, Ujú. principalmente en Tijuana. Estamos buscando para contratar a otro aquí en Ciudad de México, más para ayudar a la gente que quiere buscar asilo en México, ¿sí? Pero no, es como sí, apoyo más con el litigio estratégico personalmente, pero lo demás es como gerenciar la organización en general. Ya. Ujú. Okey. Y Nancy, cuéntanos un poquito más, así con más detalle, ¿qué es el trabajo específico que haces en Al Otro Lado? Pues, de todo lo que comentó Erika, a mí me apoyo a implementarlo, también como,
y ampliar la capacidad del programa binacional que tenemos para personas deportadas, que pues tiene la experiencia institucional en Tijuana, y empezar a ampliar y implementar este proyecto aquí. Para hacer esto, pues es importante conectarnos con el sistema humanitario, la infraestructura que hay en la Ciudad de México, hacer mapeo de las necesidades. Entonces, al ser como una nueva operación en la Ciudad de México desde inicios de este año, bueno, Erika ya había empezado este trabajo el año pasado, es empezar a ya aterrizar esto, ¿no? Y complementar lo que ya hay, pero en realidad hay muy pocas organizaciones que tienen el enfoque para personas deportadas en sí y toda la cuestión de ver la cuestión de integración, entonces manejo de casos, documentarlos y ya hacer toda la gestión de vinculación con el sector público para que accedan a distintos servicios, ya sea médicos, educativos. Entonces, esa parte, acompañar a esos casos, aparte también de todo lo que implica, es donde me involucro. Ujú. Ah, okey. Eso me suena como recientemente he visto en las redes sociales que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene ese programa de México te abraza. Nancy, ¿tú dirías que es algo como un poquito más, enfocado, pero algo parecido como México te abraza, donde están vinculando a las personas a restablecerse ya llegando a México? Pues, diría que el trabajo de la sociedad civil siempre, pues, busca complementar y sumar como el trabajo del Estado, porque el enfoque, ya sea de este programa o anteriormente del gobierno, es tener los centros de repatriación, de recepción de las personas que llegan más en zonas fronterizas. Obvio, ya con el contexto actual están llegando a la parte sur, de México. Entonces, pues, el gobierno actual, pues, ha implementado como ampliar la infraestructura de recepción, pero el problema es de que la deportación es más allá del primer momento que llegan las personas y todo lo que implica Ujú. posteriormente. Y ahí de repente hay cierto alcance que tienen estas intervenciones de gobierno, entonces aquí es donde buscamos identificar qué más falta para poder sumar a esto, ¿no? Ujú, Y Y luego yo son procesos diría, largos. Ujú. ujú. sí, como México te abraza, es la primera vez que hemos visto al gobierno de México realmente invertir en la población deportada, pero como Nancy mencionó, es no más una intervención en el momento de la deportación. Entonces, para describir un poco más de cómo es el programa, básicamente la persona llega, no tiene que ir al centro de repatriación, puede ir por su propia cuenta, pero yo recomiendo que sí se vayan porque sí tienen algunos servicios que pueden ayudar. Te dan una tarjeta, creo que tiene 2,000 pesos para ayudarte en su traslado a su lugar de origen. También en muchos casos pagan el traslado, si la gente quiere regresar a su estado de origen. Tiene la oportunidad de ser revisado por un médico, pero es algo que tienes que pedir. Y mientras que estés en el centro, en el albergue, te dan comida, te dan cama, así. Tienes un techo y la comida, pero no puedes salir y regresar al Mm, albergue del gobierno. Entonces, ya que la gente salga, es la sociedad civil que va a dar ese apoyo de largo plazo. Y también otro punto que es muy importante que debemos hablar un poco más es del INE. Es la documentación que va a necesitar para hacer cualquier cosa en México, conseguir un trabajo, conseguir casa, acceder a servicios, y no es un servicio que tienen en los centros de repatriación, y hemos visto que la claro. gente tiene a veces mucha dificultad en conseguir su INE por varias razones de que podemos hablar, pero es como Nancy dijo, la intervención del gobierno es más que había antes, pero no es de largo plazo, es no más como en el momento de que la gente llega deportado, sí tienen un apoyo, por lo menos no van a estar en situación de calle en el primer Ajá. momento, pero ya que salgan del albergue, están por su propia cuenta. Okey, okey. Sí, eso, pues, ayuda mucho saber eso y también lo del INE, porque, pues, como sabemos,
las personas que están aquí pueden ir al consular y pueden pedir su INE, hacer ese trámite y conseguir su INE antes de que algo llegara a pasar, si llegara a pasar. Y pues, miren, les voy a pedir en nuestra conversación que, porque acá de este lado, pues hay muchas preguntas de qué es lo que pasa, qué es lo que pasa cuando alguien es detenido. ¿Cuál es posiblemente si nos pudieran hablar un poquito del proceso de antes de ser deportados y luego qué es lo que pasa en cuanto las personas son deportadas? ¿Qué es ese proceso? Ahorita como que pues hay muchos que no sabemos y pues nos interesa mucho saber porque pues yo soy terapeuta y una de las cosas que ayuda mucho a personas que están teniendo un momento así como de mucha ansiedad, de miedo, de temor, de nerviosismo y cosas así, es por lo menos refugiarnos un poquito en la información. Entonces, Ujú. si nos pudieran dar poquita información de cómo es ese proceso y qué es lo que las personas pueden esperar si llegara a pasar algo así. Sí, antes de entrar en eso, quería mencionar algo del INE. Lo del consulado no funciona en México, infelizmente. Es bueno Oh, obtener algo, pero tendrán que reobtenerlo ya al llegar a México para que sepan. Lo más importante es tener su acta de nacimiento, porque eso es si la persona no lo tiene, lo hace todo el proceso más difícil. Nomás para mencionar eso, antes de empezar con su pregunta, pues puedo hablar de lo que pasa en los Estados Unidos, cuando uno es detenido. Antes de pensar en eso, es importante preparar para esta posibilidad, especialmente si tiene niños. Si eres residente de California, un power of attorney, ¿cómo diría eso en español? Eso no es suficiente en California para dar a otra persona poder de como cuidar a sus niños. Hay un documento que se llama California Caregiver Authorization o Affidavit, y eso sí da a otra persona el poder de inscribir su niño en la escuela, conseguir cuidado médico, cosas así. Y también yo recomendaría que ponen un documento que da a otra persona el poder de viajar con sus niños. Si usted es deportado y quiere que sus niños vienen a México o a otro país para reunificar, ¿sí? Porque si son estadounidenses, y pues no hay nadie para llevarlos, es muy importante tener algún permiso para que otra persona puede llevar sus niños menores de edad a otro país, ¿sí? Entonces, eso es un poco de la preparación que uno debe hacer. También les puedo compartir un recurso para que pueden conectar con un abogado ya, para que tenga ese contacto, porque si usted es detenido, es importante ya tener un punto de contacto. Entonces, puedo compartir ese enlace con usted y a lo mejor puede compartir con su audiencia. Em, pero ya, en el Todos momento, esos enlaces los ponemos en la descripción del programa. Ujú. perfecto, ok. Yo recomendaría contactar a una organización legal lo más pronto posible para ya tener ese vínculo. Pero si usted es detenido por migración, em, o es encontrado con migración en la calle, es importante tener como si tiene permiso de trabajo, si tiene algún documento así, pero no debe llevar su pasaporte del lugar de origen o ningún documento que dice cuál es su lugar de origen, cuál es su país de origen y por qué. No debes contestar ninguna pregunta. No debes hablar, no debes filmar. Esas son las dos cosas que son los más importantes recordar. Cuando te llevan a un centro de detención, lo primero que van a hacer es intentar obligarte a firmar tu propia deportación. Si tienes derecho de ver a un juez de inmigración o si tienes miedo de regresar a su país, pedir una entrevista. em, Tienes derecho de pedir hablar con su consulado. En el caso de los mexicanos, el consulado sí tiene recursos legales, pero tienes que pedir y a veces no te dan la oportunidad si no lo pides,
¿sí? Mm, Especialmente para los que tienen más que 10 años en los Estados Unidos, que tienen niños o esposo, esposa o padres ciudadanos o residentes que han sido víctima de crimen, cosas así donde a lo mejor tendrán oportunidad de legalizarse en los Estados Unidos. Es muy importante pedir a ver un juez. Si tienes especialmente más que 2 años en los Estados Unidos, tienes ese derecho de ver al juez, ¿sí? Si tienes Erika, menos, sí, ajá. cómo puedes pedir eso? Porque a veces nos ponemos nerviosos y o se nos olvida o no sabemos cómo decirlo bien. ¿Qué sería una frase que pudiera hacer alguien detenido? Uno, para pedir o hablar con el consulado mexicano, o 2, para pedir hablar con un juez si piensas que pudieras pelear tu caso. Pues, quiero hablar con el consulado, con mi consulado, eso sí, y eso no quiere decir que el gobierno va a seguir la ley. En muchos casos deportan a la gente igual, si piden hablar con el consulado, si piden hablar con un juez, y no es garantía de que van a seguir la ley, pero es más probable que lo siguen si usted lo pide sus derechos y igual a ver a un juez. Yo diría que lo más importante es pues decir que quiere ver al juez y también que no firme ningún documento, especialmente si no lo entiendes, porque a veces te dicen, oh, que firme eso para ver al juez y realmente estás firmando tu propia deportación. Ujú. Entonces, no tienes que firmar algo para ver a un juez, ¿sí? Okey. Em, y tienes el derecho también de hablar a su abogado. Por eso mencioné, es bueno ya tener esa conexión antes de Mm, ser detenido. Pero bueno, vamos a decir que eres detenido, no te dieron chance de hablar con el juez ni el consulado, o a lo mejor usted no quiere quedar en la detención porque es un lugar muy feo, ¿no? Y prefiere regresar a su país. Pues ya, hay deportaciones en la frontera. Puede ser que te llevan, por ejemplo, a la frontera con Tijuana y vas caminando. Así, en el momento de la repatriación, te den sus documentos, el acta de repatriación, se llama, ¿sí? Y ese documento es muy importante. Es importante no perder sus documentos. Yo sé que se siente un poco caótico después de una deportación, pero sí es importante mantener ese documento. Y te van a dar la oportunidad en ese momento de ir al albergue federal, donde te van a dar la tarjetita, el registro médico, todo eso. O puede ir a un albergue o puede ir por su propia cuenta en ese momento. Pero voy a dejar que Nancy habla un poco más de las deportaciones que no están en la frontera. Em, Otra cosa antes de que Nancy empieza es que te pueden trasladar a Texas, por ejemplo, y dejarte en Juárez o en otra ciudad. Entonces no oh, sería necesariamente en Tijuana, pero de lidiar con la frontera, yo creo que es un poco más fácil de ser trasladado a Tapachula o Tabasco y voy a dejar que Nancy hable un poco de eso, como ya lo ha visto personalmente ella. Sí, pues la cuestión es que también hay casos donde no tienen como procedimientos que se puedan amparar. Por ejemplo, yo fui víctima de fraude notarial, donde ya nuestro caso se había cerrado y estábamos esperando por una reforma migratoria. Y también, pues, personas que no han iniciado procedimientos o que no tienen como una vía para decir tengo un hijo ciudadano, un pariente ciudadano. Entonces, en esos casos es más complicado a veces ampararse, ¿no? Y aun cuando sí tengas, o sea, en mi caso era, yo no firmé, yo pedí que mi consulado fuera, fue el representante consular a verme y no pude hacer nada, ya era como un hecho de que me iban a trasladar, me subieron al autobús y estaba llegando a Tijuana. Y entonces, pues todo ese proceso, o sea, a mí personalmente, pues me agarró de sorpresa, o sea, no me esperaba esto. Yo creo que mi aprendizaje y algo que comparto con las personas más en este contexto es como tratar de
de asimilar como esa realidad y ese riesgo y valorarlo como un riesgo y casi lo comparo, por ejemplo, cuando uno vive en una zona de un desastre o un terremoto y sabes que en un momento pueda ocurrir, qué es lo que tienes que hacer para mitigar eso y prepararte y tener como tu kit de emergencia sería entonces que las personas puedan como decir qué es lo que voy a necesitar que esté listo en el momento que no suceda esto. Te puede ocurrir en tu casa, a mí fueron a mi casa, pero me detuvieron, estaba viviendo en Long Beach en ese entonces y me detuvieron de la casa al trabajo. Entonces, de repente, pues a veces uno se puede preparar hasta cierto punto, pero siempre tener como esto, cuál es tu contacto de emergencia, eh, si tienes oportunidad de comunicarte, tener un celular ayuda mucho porque eso es lo que me ayudó mucho a mí llegando a la frontera. Solo me dieron una llamada telefónica y habían cierre de oficinas por los horarios laborales y yo estaba a 6, 7 de la noche tratando de ver con quién me comunicaba y dónde me iba a quedar esa noche, ¿no? Entonces, como sé que de repente es como da miedo pensar en esas circunstancias, pero sí es como importante entenderlo y como hacer todo lo que uno esté a las manos de uno, al alcance de uno, para prepararse para una eventualidad así, porque lo último Ujú. que quieres hacer es de que no sepas qué hacer o no tengas manera, no tengas un teléfono de emergencia, que no estén preparados y eso es como donde es más traumática la experiencia si uno llega en esas circunstancias. Sí, cómo no. Ujú. Nancy, ¿tú piensas que, como por ejemplo, si uno prepara, bueno, recientemente han estado eh, como sugiriendo que tenga uno como una mochila, ¿verdad? De que ahí ponga sus documentos, posiblemente si hay niños, también poner algo para ellos o así. Y pues, si llegaran a detener a alguien así como lo hicieron contigo cuando ibas rumbo al trabajo, ¿hay un momento donde se te pudiera entregar una mochila o algo que tú hayas preparado? O como, cuando te detienen y luego te llevan a la frontera, ¿te regresan tus pertenencias? ¿Cómo funciona eso? Bueno, quizá Erika pueda comentar más en diferentes circunstancias. En su momento, o sea, con lo que te detienen es con lo que o sea, con lo que tienes es con lo que te detienen, te lo guardan y eso es lo que te tienen que entregar. De repente vemos que sí sucede, en otras situaciones que no sucede esto. Lo otro que pasa en su momento, uno tenía que tener dinero en efectivo para poder como pagar una tarjeta y poder llamar a un familiar. Eso igual puede variar en este contexto y de repente las condiciones en cada centro de detención son muy distintas y está cambiando ahorita el contexto en medida de en qué medida tienen las personas manera de comunicarse, pero al menos en mi caso, pues pude gestionar eso y eso ayudó a alertar a mi familia para que mi familia supiera dónde estuviera yo, pero este es el tema ahorita, que mucha gente está incomunicada, ¿no? Sí. Pero sí, no sé, Erika, si quieres agregar algo más de Sí, esto. lo que estamos viendo ahorita, como Nancy mencionó, es que puede ser que no vas a poder hablar con nadie hasta que llegas a México. Mm, En esos centros de repatriación sí te dan oportunidad de hacer llamadas. También nosotros como organización tenemos un centro de bienvenido para deportados justo afuera de la puerta de entrada, donde llega uno si sale por su propia cuenta. Allá también puedes hacer llamadas. Pero yo creo que en todos los albergues federales en México sí lo puede hacer. Yo diría hoy en día que pues eso sería su plan, porque desde los centros de detención hemos visto que no dejan a la gente llamar en la mayoría de los casos. Hablando de las pertenencias, pues yo no pondría mis documentos originales en una mochila porque sí hemos visto muchos casos en que lo tiran a la basura, no lo regresan. En la mayoría de los casos sí lo regresan, pero no son todos. Y depende del oficial. Algunos quieren hacer daño a la gente y pues tiran sus cosas. Entonces yo diría que pues copias de documentos o tener a alguien que puede cruzar la frontera o mandarte algo por correo en México, correo seguro, ¿no? Pero que tenga todos sus documentos en un lugar seguro juntos, como actas de nacimiento, pasaportes, etcétera,
Y hablando de la preparación, también otro punto que quería mencionar es si tienen niños, que consigue sus pasaportes ya. Porque si usted está en otro país y quiere que sus niños viajen, va a ser mucho más fácil si ya tienen su pasaporte o hasta la doble nacionalidad, si pues lo puede conseguir a través de su consulado. Pero también, como mencioné, no son la mayoría de personas que están llegando a la frontera. Ya el traslado es más complicado y puede ser inseguro en ciertos puntos. Entonces, y Nancy, corríjame si no lo estoy diciendo bien, pero mandan la gente en avión o en bus a Tapachula, a Tabasco, otros puntos en el sur de México. Allá donde llegan es donde tienen esos servicios que mencioné de la tarjeta, traslado, etcétera, pero rápido te mandan a otra parte. Llega la gente muchas veces a Ciudad de México, a la estación de autobuses y desde ahí van a su lugar de origen, pero si no tienen cómo llegar, pues están en situación de calle, así, en la estación de bus aquí en Ciudad de México. Hemos reunido con el gobierno de Ciudad de México, ya han puesto algunos albergues, pero están diciendo que la gente que han sido deportado no están llegando a los albergues. Es Mm. importante saber que si hay este recurso, no están completamente llenos, de que yo sepa, y el personal de estación de bus tiene ese vínculo con el gobierno de la Ciudad de México y les pueden mandar si quiere, si no tiene a dónde ir, pero a preguntar al personal de estación un apoyo si llegan a esa situación. Ahí en la estación de autobús, allí ¿tendrán como una caseta o algo donde puedan llegar y decir: No. "Me pudieran llevar a un albergue"? ¿Cómo funciona eso? ¿O cómo identificar cuáles son y dónde están estos albergues? Lo que nos dijeron el personal del gobierno de México es que el personal del mismo estación básicamente tiene ese vínculo. Entonces, yo diría para hablar con alguien que trabaja allá, que con su uniforme, etcétera, ¿no? Alguien oficial, sí tienen ese vínculo donde, y no sé exactamente cómo trasladan a la gente. Em, si llega a un punto de repatriación en la frontera, hay mucho más albergues, muchos más, y generalmente tienen un bus, una camioneta que va desde la puerta de entrada a los albergues. Si necesita una estancia más larga que el gobierno ofrece o también si necesita albergue abierta, o sea, donde puede salir y regresar, encontrar Ujú. trabajo, conseguir sus documentos, tendría que ser aparte o afuera del albergue del gobierno. Pero en la frontera generalmente hay bastantes albergues y como no hay tanta gente pidiendo asilo ahorita, los albergues sí tienen espacio. Entonces, si llega a la frontera, el gobierno, el personal del centro de repatriación les puede ayudar a llegar a un Ujú. albergue. En Ciudad de México, como mencionamos, es un poco más complicado porque todavía no tienen ese vínculo oficial, pero es algo que Nancy y yo estamos trabajando para tener un bienvenida un poco más digna y claro para la Sí. gente, para que sepan dónde agarrar sus servicios. Muy Y lo bien. podría agregar, que para las personas que están llegando, ya sea a Tabasco, en Villahermosa o Tapachula, y aquí en la Ciudad de México no están llegando al aeropuerto del Estado de México. Ujú. La dinámica es esto, de que pasan por este módulo del gobierno, donde les dan todos estos servicios, y creo que ayuda que tengan una idea a dónde se van a dirigir, o sea, si ya van a tener como contacto de emergencia una persona familiar, amistad, en qué estado se movilizarían, porque básicamente sería agarrar un autobús de la central camionera donde se les acerca y que ya tomen su transporte al rumbo que se van a dirigir. Entonces, sí, no tienen, o sea, quienes están en más riesgo son los que no tienen vínculos
o una conexión con alguien. Entonces sí sería bueno como trabajar en eso a nivel como familiar y ver, ¿no? Si esto me llega a suceder y llego a estos lugares, con quién me puedo poner en contacto, dónde me puedo dirigir, si quiero evitar quedarme en un albergue, por ejemplo, y que ya tenga alguien conocido de confianza que me pueda recibir. Creo que eso puede ayudar mucho a quitar como, pues aparte de que están en una situación de shock, ¿no? Y lidiar con este trauma, pues al menos saber un poco qué harían, porque es muy difícil tratar de resolver esas situaciones en ese momento y ya llegando a un lugar donde ya puedas estar más tranquilo, tranquila, ya puedes replantearte, ¿no? Como qué sigue, que para cada persona será como muy distinto, ¿no? Pero ya eso ya te ayuda a contenerte algo y decir, bueno, ya tengo esta primera parte resuelta, ahora que voy a seguir y ahí es donde también nos pueden contactar para que nosotros les orientemos, porque ya tenemos pues toda la experiencia de orientarles con todos los trámites, con todas las cuestiones de gobierno. Si no están en la Ciudad de México o Tijuana, los vinculamos con otras organizaciones en otras partes del país y si quieren que revisemos la cuestión de sus casos pendientes de Estados Unidos, o sea, importante saber que si hay ese recurso, porque lo que queremos evitar es que las personas como todavía tengan la idea de regresar a la frontera y cruzarse de nuevo de manera irregular porque se exponen a muchos riesgos en ese sentido, ¿no? Sí, son parte de, a pesar de los documentos que deben de juntar, también identificar a dónde pudieran llegar si los llegaran a llevar. Okey. Y para entrar a los albergues, porque los albergues ahorita, pues, se escucha como que es un gran recurso para los que recién llegan para allá y, pues, para poder entrar a un albergue, ¿necesitan esa acta de nacimiento que mencionaste, Erika? ¿Al albergue federal? Ajá. O no, normalmente ya han verificado su nacionalidad, ya que llegas deportado. Tiene Ujú. este acta de repatriación que, como mencioné, si no tiene nada más, por lo menos puede usar esto. Pero los albergues federales son abiertos a todos. Em, el hecho es que lo difícil es que no puedes salir y reentrar. Entonces, como mencioné, en ciertos lugares hay otros albergues abiertos donde puede quedar en el caso de Ciudad de México, 3 meses o más, mientras que consigue sus documentos. En Tijuana igual, yo diría que puede ir a yo he visto gente en albergues por 1 año o más, si no tiene a dónde ir, Mm, pero depende del lugar y depende de la ciudad. Algunas ciudades tiene mucha infraestructura, muchos albergues, mucha sociedad civil, pero si uno está regresando a un rancho, por ejemplo, pues va a ser más difícil y a lo mejor es una opción de corto plazo mientras que se calma, piensa, nos puede contactar por internet. Tenemos una encuesta que vamos a dar el enlace a ustedes para que lo pueden llenar al llegar a México y podemos estar en contacto por teléfono. Pero después de hacer su plan de largo plazo, pues hay las 2 opciones de quedar en México, pero tienes que pensar dónde estaré seguro, dónde tendré trabajo, dónde tendré apoyo, o explorar la posibilidad de regresar legalmente a los Estados Unidos. Pues hay tercera opción de intentar cruzar de manera irregular, pero no recomendamos eso porque ujú. puede llevar cárcel de 5 a 20 años, puede exponerse a grupos delictivos. Entonces, podemos explorar con la gente deportada sus opciones de regresar legalmente a los Estados Unidos. En algunos casos sí hay opción de regresar, pero uno tiene que entender que eso no va a ser de un día a otro. Eso normalmente dura meses o más para hacer esa opción. Entonces, mientras tiene que hacer un plan para, bueno, yo diría conseguir su INE de México lo más pronto posible y así acudir a los recursos que hay para saber cuáles son sus próximos pasos, entendiendo que sí estará en México por un tiempo o en otro país de origen. Okey. Te quería preguntar específicamente para las personas que, ya están tramitando para tratar de conseguir su residencia permanente, o para los estudiantes que son recipientes de DACA, si llegaran a ser deportados estas personas, ellos pueden acudir, esos serían las personas que pedirían hablar con un juez, ¿verdad? Sí.
Ajá. Y ponle que de todas maneras los lleguen a deportar. Si los llegan a deportar, ellos tienen otros recursos o otras avenidas que les pueda ayudar a regresar a los Estados Unidos sin tener que hacerlo así ilegalmente, como mencionaron. Estas personas y hay otras personas que tendrán oportunidad de reabrir su caso de deportación o invalidar la deportación por violaciones de sus derechos de debido proceso. Normalmente tendríamos que identificar un derecho de debido proceso o una violación de los derechos de debido proceso, como por ejemplo ya estaban en procedimiento de deportación y el juez no había dado su decisión y fueron deportados mientras que estaban en ese proceso. En esos casos sí hemos podido reabrir la deportación y regresar a la persona a los Estados Unidos. En caso de petición familiar, es un poco más complicado, tendríamos que ver caso por caso. Es posible seguir con su petición en el consulado estadounidense en México y en ciertos casos sí es posible reabrir su caso y regresar a los Estados Unidos, pero es complicado y tendríamos que ver caso por caso. En otros casos, por ejemplo, gente que han sido víctima de crimen o de violencia doméstica en los Estados Unidos, hay opción de la visa U o VAWA en ciertos casos. Con la visa U hemos tenido éxito en regresar gente a los Estados Unidos ya con la visa, pero eso dura años, para decir la verdad. Es como en los casos que hemos tenido como 5 a 8 años, pero sí regresan. Em, en otros casos, por ejemplo, si la persona tenía caso de asilo pendiente que no se ha acabado, puede reabrir el caso y regresar. En caso de DACA es poco más complicado porque DACA es como es deferred action, es acción deferida, entonces no es un estado legal en sí, es como un acuerdo con el gobierno de que no les van a deportar. He visto litigio al respecto, pero sí, es caso por caso porque depende de la situación de la persona. Los únicos casos de deportación de gente con DACA que he visto personalmente en los últimos meses fueron gente que ya habían tenido deportación anterior y después obtuvieron DACA. Entonces, básicamente quitaron la DACA y em, usaron la orden de deportación anterior para mandar la persona a su país de origen. Lo que hacemos con casos donde la historia migratoria no es tan claro, pedimos un FOIA. Es básicamente un proceso para pedir su propio archivo de la agencia de migración. Ya, y eso puede durar meses también, pero ya al tenerlo podemos ver todo su historial de migración, a ver si hay posibilidad de regresar y en el caso que no, también trabajamos con gente que quiere traer su familia a México para vivir con ellos. ¿Nos pudieras hablar un poquito más de eso, de cómo sería ese proceso si alguien lo llegaran a deportar y deciden quedarse en México? ¿Cómo sería eso específicamente referente a si tienen familiares en los Estados Unidos o niños chiquitos acá? Pues si está en esa situación y tiene tiempo de conseguir la nacionalidad mexicana para sus niños mientras que estén en los Estados Unidos, yo lo recomendaría porque hace todo mucho más fácil. Si son ciudadanos estadounidenses, no es tan difícil hacer el proceso si la persona fue deportado de repente, ¿no? Porque las personas ciudadanas de los Estados Unidos generalmente tienen derecho de entrar a México con visa o en la frontera. Por eso dije que es importante tener a alguien que tiene permiso de viajar con niños menores de edad, si no hay otra persona otro padre o madre que puede viajar con ellos. Pero en esas situaciones puede acercar al consulado, ellos también tienen servicios para reunificación familiar, pero generalmente pueden entrar a México y hacer sus trámites aquí en México.
Lo difícil es cuando deporten a personas de otra nacionalidad a México o si tiene familiares que son de otra nacionalidad que generalmente no tienen derecho de venir a México. Hemos tenido varios casos de gente haitiano, venezolano, cubano, que han sido deportados a México. Tiene otro familiar que se quedó en los Estados Unidos y queremos reunificar la familia acá. Eso ya es un proceso más largo y un poco más difícil. O si, por ejemplo, eres mexicana y tienes un esposo salvadoreño, ya es más difícil, pero si usted es deportado como mexicano, puede hacer petición familiar para su esposo, esposa, niños que no son mexicanos. Eso es un poco más fácil. No es un proceso muy largo y hasta hemos ayudado en pedir visa humanitaria para que la persona puede venir ya mientras que esté en proceso. Ok. ¿Y cómo sería, eh, no sé si nos pudieras platicar un poquito, ponle por ejemplo que hay custodia compartida? Este Mm. programa, pues, es la madrastra y, pues, muchas de las radioescuchas son personas que comparten custodia y que, ¿verdad?, que posiblemente la madre biológica, o tenga papeles, posiblemente no. ¿Qué sucediera si, como el padre lo deportaran o a la madre la deportaran, pero hay custodia compartida con un hijo que es ciudadano americano? Yo diría que hay que acercarse al consulado mexicano en caso de mexicanos lo más pronto posible. Ellos sí tienen abogados que manejan ese tipo de caso, pero lo que va a suceder depende en la corte de familia, en el lugar donde vive el niño. Hemos visto casos en que hay orden de visita en México o que la persona en México gana custodia, pero hay otros casos, yo diría muchos más, en que hay discriminación y hay prejuicio contra gente deportada y en los tribunales de familia en los Estados Unidos. Entonces, en esos casos, a veces dan custodia completo a la persona que sigue viviendo en los Estados Unidos. Por eso es muy importante acercar a un abogado porque como usted no estará en los Estados Unidos, tendrá que tener a alguien para hablar por usted en la corte Oh, aunque esté en otro país, tiene derecho a aviso de cualquier audiencia de tribunal, tiene derecho de saber qué está pasando y de responder a la corte, pero sus derechos a veces no importa si el juez es como no le gusta a los mexicanos o cree que la gente deportada son criminales o todo ese ujú. perjuicio que hay. Hemos visto gente sí separado de sus niños por un tiempo después de la deportación, em, a lo mejor porque no tenían esos vínculos al consulado, a otros abogados que podrían ayudar, pero aún con esos vínculos a veces no sale bien. Eso es una realidad que pues tienes que pensar. Por eso diría que pues si tiene buena relación con el otro padre, que pueden hacer un acuerdo de que si pasaría la deportación, que los niños sí tendrán la oportunidad de visitarte en tu país. Ujú. Ok, muchas gracias. Pues les quiero preguntar a las dos ya un poquito más como su historia más personal, ¿verdad? De cómo ha sido desde que ustedes han regresado a México, cómo les ha ido, eh, qué es lo que, qué es lo que ustedes piensan de su experiencia que sería bueno que nosotros escucháramos o que nos alentara o nos diera poquita de esperanza. Pues sí, puedo hablar un poco sobre esto. Yo creo que bueno, ya llevo 15 años en México, no he podido regresar a Estados Unidos porque parte de la deportación es como los castigos que tienes, ¿no? Que pueden ser 5, 10 años, 20 años permanentes. Y de repente, pues uno tiene que como asimilar como esas cuestiones
Y es importante, por ejemplo, ahorita ya en este contexto complicado, seguir como construyendo redes entre organizaciones en Estados Unidos y México. Creo que al otro lado ha hecho un buen trabajo por tener ese enfoque binacional, pero de repente de todos modos hay como todavía más oportunidad de crear esos puentes porque el fenómeno pues abarca resolver cosas allá y acá y procesos que son largos, ¿no? Personas que después de 10, 15 años están llegando, o sea, no tenemos casos de personas recientemente deportadas y personas que ya con tiempo igual que yo más y que nos preguntan, ¿ya puedo regresar a Estados Unidos? ¿Cuáles son mis opciones? Entonces, para nosotros ha sido como importante empezar a llenar como ese vacío de información porque hay muy poca información. Creo que la incidencia en general siempre está marcada mucho por el movimiento en Estados Unidos y en México y Latinoamérica no es muy visible. Creo que deportación es uno de los más invisibilizados. Creo que hasta el tema de refugio tiene como más enfoque y lo ha tenido y de repente el retorno. A mí me ha tocado ver esa evolución desde México y siendo activista y estando en diferentes iniciativas que siempre ha sido como un tema relegado en general en incidencia, es como si ya pasas un proceso de deportación, pues quizá hablen acerca de tu historia cuando llegas y ya después se olvidan de qué sucede y hay como toda como una historia, toda una experiencia y todo un aprendizaje que creo que eso es como que muchos de nuestros colegas dentro del equipo también que han vivido eso pues traen esas fortalezas para seguir replanteando el enfoque de acompañamiento que se les da a las personas. Entonces, pues una que hay muchos que no hemos olvidado el tema, que seguimos trabajando en ello y que vamos a seguir como incidiendo de este lado y que también nosotros estamos buscando esas alianzas con organizaciones fuera de México también porque de repente también está muy marcado por la experiencia mexicana y hay otras experiencias en El Salvador, Honduras y el resto de Latinoamérica que también ya está como viviendo más presente este fenómeno que a México le ha tocado de manera fuerte, aun cuando por mucho tiempo estuvo invisibilizado y todavía hay más que hacer en ese sentido, ¿no? Para mí, como pues no fui deportada, yo vine a México por mi propia cuenta. Em, yo pues tengo ya casi una década aquí en total, trabajando con gente deportada. Y no solo trabajando, son mis amigos, son mi familia. Y lo que puedo decir, lo que me dicen ellos es que pues a algunos es difícil, si se enfocan tanto en regresar a los Estados Unidos, es muy difícil asimilar acá. Si solo estás pensando, tengo que regresar y ya, es más difícil seguir adelante con su vida porque aunque tiene a lo mejor la oportunidad de regresar, no será mañana. Entonces es algo que es difícil aceptar, pero hay que aceptar para seguir adelante. Eso es un punto. Pero lo que he visto especialmente con amigos y familia que han tenido la experiencia de deportación es que sí hay nueva vida aquí en México y sí puede seguir adelante. Tengo una colega y amiga de nosotras, ya tiene otros niños aquí en México, ha tenido otra pareja en México, tiene buen trabajo, tiene su casa, tiene todo, ¿no? Y sus niños de los Estados Unidos ya la han visitado. Conozco otras personas que vivieron todas sus vidas indocumentados en los Estados Unidos y ya pueden viajar a otros países, ya pueden seguir adelante en una manera que no pudieran en los Estados Unidos porque no tenían el estado legal. Pero lo más común que escucho es que, pues, es vivir sin miedo aquí de que en algún momento te van a agarrar y deportar, porque cuando uno vive así con ese miedo siempre, es difícil hacer planes para un futuro, porque en cualquier momento pueden quitar todo. Entonces, para algunas personas, como dije, solo piensan en regresar y eso no les sirve, la verdad. Para los que sí intentan aceptarlo, y seguir adelante, tienen toda la posibilidad de un futuro, especialmente si han aprendido inglés en los Estados Unidos, si han tenido experiencias laborales que apliquen aquí en México.
sí tendrá otras oportunidades. No siempre será fácil, pero sí tendrá otras oportunidades y más libertad, más que nada. Y no será como están hablando muy feo de migrantes en los Estados Unidos y uno se siente como mucho odio y todo eso, ya estarás en casa, ¿sí? Aunque para algunas personas pues no conocen mucho a México porque han vivido más tiempo en los Estados Unidos. Hay algo bonito de estar como en su cultura con otra gente mexicana. Si no han vivido la cultura mexicana por crecer en los Estados Unidos, a conocerlo de nuevo, hay cosas positivas, ¿sí? No, eso no es para decir que la deportación en sí no es traumático, porque sí es y dura tiempo, dura años para aceptar y procesar lo que ha pasado. Y por eso también en nuestro programa intentamos crear comunidad. No es solamente servicios legales. Por ejemplo, ahorita tenemos un taller de artes para gente deportada en Tijuana. Es un curso de 14 semanas donde la gente puede convivir, hacer arte y procesar sus emociones y experiencias de deportación juntos. Hemos tenido terapias en grupo en Tijuana para gente deportada también. Y hay otras organizaciones en otras partes que hacen cosas así. Entonces no es solo pensar en el lado jurídico, es también intentar hacer su comunidad. Y yo creo que sí ayuda a convivir con gente que han tenido una experiencia parecida o la misma experiencia para compartir recursos y procesar lo que había pasado. Y quizá lo que puedo agregar a eso es de que las personas sepan que a veces uno se siente como que es la única persona que está pasando como con ese proceso y uno integra esos estigmas que vienen desde las narrativas de odio, antimigrantes, más en este contexto, pero no es una experiencia nueva, o sea, nosotros que fuimos deportados bajo Obama o antes, o sea, sabemos que las deportaciones masivas ya han existido, de que era más complicado en esos momentos donde en sí no había enfoque. Entonces, ahorita de que ya se esté hablando más, de que estén más actores apoyando, impulsando y que nosotros mismos también nos apoyemos a decir, pues yo no tengo que estar viviendo con este estigma, busco ayuda, ¿no? Y entonces, pues uno ya busca una ruta personal de sanación en ese sentido, ya sea terapias grupales, individuales, comunidad, o sea, cada quien va a ir encontrando lo que le ayuda a reconstruir, porque tienes que reconstruirte de manera personal y profesional. Quizás no puedas seguir el mismo trabajo que tenías porque uno se tiene que adaptar al contexto acá, pero pues ya teniendo como asimilando ese riesgo y tratando de buscar, ya es más fácil información cuando a mí me sucedió esto, como que no había mucha información en el internet y no había en las organizaciones. Entonces ahorita ya hay más recursos para que las personas se puedan informar de, bueno, por donde no tengo que hacerlo sola o solo, ¿no? Que hay más información y más apoyo. Sí, definitivamente, pues claro, nosotros como humanos está en nuestra naturaleza de ajustarnos, de adaptarnos y todo eso, pero pues la verdad sí, un cambio de vida tan drástico, pues definitivamente es algo que nos afecta nuestra salud mental y pues ahora sí que aparte de eso, ahora tenemos más capas, que es como el racismo, la discriminación, el miedo. Como Erika me recuerda mucho así lo que comentaste de la jaula de oro, ¿verdad? Que pues no deja de ser prisión y pues muchos de nuestros familiares, de nuestras amistades y miembros de comunidad, pues sí viven con ese temor y pues ahorita yo pienso que de por sí existe ese temor, ¿verdad? Por las cosas como son y como han sido. Eso de las deportaciones no es nada nuevo. Es algo que ha estado pasando por décadas, por mucho tiempo. Entonces ahorita es simplemente que está más en nuestras caras, lo estamos viendo más y estamos viendo más agresión con las deportaciones también. Y pues yo pienso que igual las personas que están aquí con ese temor y luego también las personas que son deportadas, todas pueden beneficiar de ese tipo de apoyo de salud mental, los grupos,
terapias individuales o de grupo y pues agarrarnos de algo y pues así como comentan las 2 de buscar esa comunidad, buscar esos recursos, sea que estemos aquí o que estemos allá, así para poder seguir adelante con nuestras vidas. ¿Qué sería un consejo que ustedes les pudieran dar a alguien que está aquí y que está viviendo con el temor? Y pues como yo he llevado grupos de salud mental, así para personas que ahorita están sintiendo ese temor, y muchas comparten que no quieren salir de sus casas, que tienen mucho miedo porque tal vez ellas no tengan que ir a trabajar, pero sus esposos sí tienen que ir a trabajar, o igual como el temor de ir a dejar a los niños a la escuela. ¿Qué es un consejo que ustedes les pudieran, ofrecer a estas personas que están viviendo con esta dificultad en este momento? Mm, pues no es, primero es como reconocer que este miedo es válido, que no deben sentir culpable por sentir miedo en esa situación. Em, yo creo que puede retomar su poder en la preparación, ¿sí? Como ya hemos mencionado al principio, y Nancy explicó pues con mucho detalle. Si piensa en qué puede suceder y prepararse lo más posible para el bien de sus niños, como sus bienes financieras, como preparar, si me llegan a deportar mañana, quiero tener acceso a mi dinero, quiero que mis niños van a poder llegar conmigo, quiero saber a dónde eh, acudir a servicios, ¿sí? Y podemos compartir recursos, pero haciendo el trabajo de preparación, yo creo que va a ayudar con el miedo, porque el miedo es más de lo que no conocemos, de que puede suceder y no sabemos, y pues de el miedo de estar en una situación donde no sabe qué hacer, pues sa- puede saber qué hacer. Ya hemos describido qué va a pasar. Ya saben después de escuchar este programa cómo puede preparar para sus niños, para sus bienes, legalmente, todo eso. Y hay que tomar esos pasos porque yo creo que si llega a suceder una deportación y ya ha hecho ese trabajo, no va a ser tan dramática, va a ser dramática, sí, pero no va a ser tan dramática y estará más seguro, más que nada, porque em, México en ciertos puntos no es, pues uno tiene que protegerse y puede hacer eso en la preparación, tener punto de contacto, contacto de emergencia, a dónde llegar, todo eso, ¿sí? Y yo creo que el hecho de tener esa preparación, hasta practicar, hablar, exigir sus derechos si está detenido, practicar con un amigo, con su familia, em, practicar diciéndolo. Quiero hablar con el consulado, quiero hablar con juez, lo que sea. Y vamos a compartir todos los recursos que tenemos con ustedes para que puedan seguir con ese trabajo. Pero sí, eso sería mi consejo, reconociendo que el miedo es natural en esa situación. Muchas gracias. Y Nancy, ¿un consejo para nuestras radioescuchas? Pues creo que sería enfatizar este punto que ya platicamos, que ahorita también Erika lo comenta. Creo que al final es tratar de tomar acción a pesar del miedo, ¿no? Y salir un poco de esa incertidumbre. Si uno no asimila como el riesgo, o sea, es como más complicado. Entonces eso, y estar en comunidad, o sea, hay muchas organizaciones en todas partes de Estados Unidos que apoyan y orientan. Sabemos que muchas tienen más el enfoque de defensa a deportación y es bueno como saber esas medidas, pero de repente es como también enfrentar la posibilidad de que pues eso no funcione
y qué se puede replantear posteriormente. Y ahí es donde estamos nosotros como organización y varias, ya sea en México o en el resto de Latinoamérica. Igual nos pueden contactar si no encuentran esa información, también pues nosotros podemos identificar y apoyar con esto, ¿no? Entonces creo que es como esto, como no paralizarse, ¿no? O sea, no dejar que el miedo nos paralice, reconocerlo, pero así todavía pues ver que está dentro de nuestro alcance, porque siempre hay algo que podemos hacer. Claro que sí. Y también, pues, para las personas que tal vez no estén en esa situación, personas que tengan su residencia permanente o su ciudadanía aquí de los Estados Unidos, ¿hay alguna manera en que nosotros podemos apoyar a las personas que están pasando por este tiempo difícil ahorita? Mm, pues como las personas indocumentadas están llevando un cargo mental muy pesado ahorita, entonces a veces cuando uno está en ese tipo de situación es difícil actuar o difícil conseguir los recursos. Entonces, ustedes que o nosotros que somos ciudadanos, es también nuestra responsabilidad de agarrar los recursos, presentarlos a nuestros amigos y familiares que los necesitan, apoyarles en los procesos de conseguir pasaporte para sus niños o cosas así, como especialmente si la persona no habla inglés, muchos de los formularios que necesita llenar son en inglés, puede traducir y apoyar. em, Hacer llamadas a organizaciones legales en los Estados Unidos a ver si pueden hacer una consulta con la persona, Ujú, cómo apoyar con ese cargo, ¿no? Apoyar con el trabajo que uno tiene que hacer para estar preparado y también en sus interacciones con migración, seguir las mismas reglas de no hablar, no contestar preguntas, exigir un orden de arresto, porque si pues están hablando con un ciudadano, no están hablando con alguien indocumentado, ¿sí? Como gasta su tiempo un poco en exigir los mismos derechos para que todos como ponemos un frente unida contra este peligro que hay ahorita. ujú. Sí, definitivamente, pues yo pienso que una de las cosas que sucede cuando hay una tragedia, una, algo así muy traumático o así, es de que tiene el potencial de unirnos y de que los miembros de la comunidad pues nos alcemos y que nos protejamos, ¿verdad? Y pues yo pienso que más que nada es importante reconocer que todos somos parte de la misma comunidad y pues sean migrantes, hijos de inmigrantes, familiares, amistades o lo que sea, pues todos nos podemos apoyar. Entonces, pues les quiero agradecer mucho por haber compartido todo su conocimiento con nosotros. Sé que, pues, las preguntas no paran, siempre van a haber muchas preguntas, pero pues su organización, admiro mucho que ustedes hacen ese trabajo y pues lo que suena de las 2 es que es como un trabajo que ustedes están haciendo con el corazón Sí, abierto para las personas que lo necesitan y, pues, ustedes dan mucho de ustedes mismas para ayudar a los demás. Entonces, pues, aquí deseamos que el universo las bendiga muchas, muchas veces y que, pues, que nos las cuide, porque personas como ustedes son en realidad las personas que nos ayudan a salir adelante. Entonces, gracias. para las que están escuchando y posiblemente se sientan inspiradas, por favor, visiten el sitio de Al Otro Lado, y pues también vamos a compartir los enlaces con ustedes en la descripción y también en las redes sociales. Así es que si tienen cualquier pregunta, ya saben, ahí pueden contactar. Y pues, Nancy, Erika, ¿hay algo que les gustaría ya para terminar, algo que no les gustaría compartir con la audiencia de La Madrastra? No, no más agradecerte por habernos invitada y pues espero que esta información apoye a alguien y que sepan, pues si regresan a México a la fuerza por su propia voluntad, aquí estamos para apoyarte y que comparten esa información con sus conocidos también, porque como Nancy dijo, hay muy poca información sobre qué pasa después de una deportación y
queremos apoyar a la gente para que no tengan tanto miedo. Sí, lo otro que yo diría para concluir es que en esta época, pues también las organizaciones estamos experimentando dificultades, ¿no? Con esta administración ha golpeado no solo directamente a la comunidad migrante, sino al sistema humanitario y esto ha tenido un efecto dominó en México como el resto de Latinoamérica, donde muchas organizaciones están cerrando, disminuyendo servicios. Entonces, estamos como en una contradicción, ¿no? Requiere más apoyo, pero se está como contrayendo este tipo de apoyo. Entonces, por eso agradecemos estos espacios donde podamos compartir qué hacemos, y también pues tenemos una campaña permanente, pueden también donar a la organización, o sea, estamos pues también nos ayuda a hacer como vinculación con distintas organizaciones y movimientos, ya sea en Estados Unidos o en el resto de Latinoamérica. Entonces, pues seguir dialogando creo que va a ser como muy importante y lo que nos va a ayudar a como construir como resistencia y resiliencia no solo a nivel personal, pero como comunidad. Entonces, pues gracias por el espacio también. Claro que sí. Muchas gracias a las 2 y sigan con fuerza, echándole ganas. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias.